Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos muy contentas de poder reuniros a todas vosotras en este espacio digital. Muchísimas gracias por enviar vuestros paneles. Creo que se complementan bastante bien los unos con los otros. Voy a animar también a los participantes a que si quieren hacer preguntas lo hagan o bien a través del chat o bien levantando su mano digital. Intentaré echar un vistazo a los participantes. Yo voy a empezar con preguntas, digamos, más generales y en bloques también. O sea, por un lado veo como una relación muy estrecha entre la ponencia de Nina y la ponencia de Elena en intentar historizar, teorizar el surgimiento de un cine feminista a través de cineastas que a veces se consideraban feministas, a veces no, pero que su cine, pues de una manera u otra, sí que se puede definir como feminista, y luego también a través de los eventos que habéis mencionado, ¿no? Por ejemplo, Cocina de Imágenes y cómo Cocina de Imágenes se puede presentar o relacionar con Viña del Mar en relación al nuevo cine latinoamericano, pero también cómo hay diferencias, ¿no? Porque Cocina de Imágenes se celebra en 1987, que digamos es un poco el punto final de esta primera ola de cine feminista que pasa en América Latina, y antes no hay ningún festival de cine dedicado exclusivamente a mujeres, ¿no? O sea, el cine feminista se ve en los encuentros. Entonces, os quería hacer esta pregunta a las dos un poco para que me habléis de quizás de por qué el cine feminista, a pesar de ser tan importante en los años 70, no recibe mucha atención, y por qué no viene acompañado de la creación de festivales de cine enfocados a visibilizar este cine feminista. Yo creo que Nina debería ser quien comience, porque a mí escuchando su intervención tenía muchos ecos y prefiero que responda Nina, porque yo un poco mi cita a Julian Barton no deja de ser una suerte de MacGuffin, y lo digo abiertamente. O sea, MacGuffin en el sentido de que es algo que nos invita a historizar, porque precisamente en ese momento no se consideró como tal, pero alguien que estuvo como testigo allí dijo, podemos a partir de aquí construir una historia. Pero yo creo que Nina podría comenzar a responder, porque ya ha lanzado esa problemática e incluso ha dicho, ¿no?, que cuando se celebra cine, ¿no?, Viña del Mar, ya eso está más o menos fraguado, cocinado, ¿no? Y ya está. Era un poco mi apunte respecto a tu observación y los diálogos entre nuestras ponencias. Bom, aqui bom dia, né? Mas também boa tarde, quase boa noite. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de participar do evento e de dar continuidade a essas trocas que a gente tem tido a oportunidade de estabelecer há alguns anos. Acho que Lorena chamou a atenção para um ponto muito importante, que de alguma maneira as nossas comunicações, minha e da Helena, marcam um início e um final de um período de intensificação dessa produção. É sempre problemático falar de ondas, porque parece que quando elas passam as coisas acabam, mas foi sem dúvidas um período de intensificação dessa produção. E depois a produção continua, mas de uma maneira muito menos visível, e sendo feita por muito menos pessoas, ainda mais invisível e ainda menos pessoas do que antes, e isso só muda nos últimos anos. Isso só muda de menos de uma década para cá. Então, isso explica também um pouco por que
as visibilidades possíveis naquele momento, né, foi uma produção que conseguiu se articular e conseguiu ser visível dentro das possibilidades, inclusive tecnológicas, daquela época, dos anos 70 e dos anos 80, mas que vai se tornar desconhecida. É uma produção muito mais conhecida por quem pesquisou e por quem fez cinema nos anos 80, por exemplo, do que para a nossa geração, do que para quem faz a sua formação em cinema e para quem começa a pesquisar em cinema quando nós começamos. Porque não ficou na pesquisa que foi continuada de uma maneira mais robusta, não ficou registrada nas principais obras, e como a gente não teve essa vivência, muitas vezes não ficamos sabendo de tudo isso, né? E a gente não, nós que estamos aqui especificamente, mas em geral, a gente vê muitas cineastas feministas contemporâneas que não têm ideia desses filmes, que não têm ideia que essas questões já foram levantadas, que essas questões já foram tratadas, não têm ideia de quantas temáticas são parecidas, as pautas são parecidas, e isso tem a ver com o próprio fato dessa intensificação, né, do feminismo que tem um revés no final dos anos 80 e que vai voltar com mais força só nos últimos anos. Então, tem muito a ver com isso, essa descontinuidade e essa invisibilidade que apenas nos últimos anos vem sendo em mais países, em mais idiomas e por mais pessoas revertida, né? Mas do jeito que era possível, com toda a resistência que tinha ao feminismo na América Latina, e que ainda tem, né? Basta a gente ver o que está acontecendo na América Latina hoje, que tinha dentro das próprias esquerdas ao feminismo naquele momento. E se a gente considerar as condições tecnológicas daquele momento, teve, principalmente nos anos 80, uma circulação importante, que infelizmente não teve continuidade depois e que vem sendo retomada só nos últimos tempos. Gracias. E acho que o pessoal está com Voy problemas. a hacer simplemente, sí, porque nuestro intérprete Eu tenho que falar em espanhol, é isso. no entiende el portugués, claro. Entonces era si puedes resumir lo que has dicho en español. Porque si no, luego los que necesitan escucharlo en inglés no pueden, no hay interpretación, básicamente. Bueno, perdón. No había entendido que tenía que hablar en español. Para resumir lo que contesté, hablé principalmente de un periodo de unos 25 años más o menos, en el cual los estudios feministas, los estudios de la mujer, los estudios de género, no tuvieron un destaque tan grande en las investigaciones aquí y ahí, en el cine, y tampoco el cine feminista siguió con la fuerza que tuvo a partir de la mitad de los 70 hasta casi el fin de los 80 en Latinoamérica, y eso tiene mucho que ver con las razones por las cuales muchos de esos eventos feministas que pasaron en Latinoamérica en los 80, muchas de esas películas feministas que se realizaron a partir de los 60, solo están volviendo a tener visibilidad hace pocos años, y solo hace pocos años volvieron a ser más investigadas, así que fueron más conocidas cuando fueron realizadas y cuando circularon por Latinoamérica en los 80 que ahora, pero tuvieron una visibilidad y una circulación
importante si consideramos las condiciones políticas y tecnológicas de los 70 y de los 80 en Latinoamérica. Otra pregunta que quería hacer yo estaba más enfocada quizás a Isabel y a Ana Lucía, y relacionada con los marcos teóricos y las metodologías también, en el sentido de que el cine feminista que surge en los años 70 y 80 ya se defina explícitamente como feminista o no, es muy diverso y es muy complejo, ¿no? Y no se puede no se ajusta a marcos teóricos que se han utilizado tradicionalmente en el cine, o a metodologías de investigación. Por ejemplo, el trabajo que presentaba Isabel de la colaboración entre las mujeres de las minas y cineastas, y cómo ellas de alguna manera también hicieron un cine, aunque no fue en roles tradicionales, ¿no? Los roles como directoras, productoras, etc. Entonces, me gustaría preguntaros sobre pues esto, o sea, los problemas que quizás como el intentar imponer unos marcos teóricos o metodologías preestablecidas al estudio del cine feminista latinoamericano ha obstaculizado o ha oscurecido este cine, si se entiende. ¿Sabéis lo que quiero decir? Sí, pero bueno, Isabel. Bueno, claro, hay que descolonizar la manera de historiar el cine y la manera de hacer crítica de cine, y esto no es sencillo porque los propios historiadores y críticos y críticas de cine latinoamericanos han estado profundamente influidos por las prácticas occidentales. Entonces, claro, lo que yo creo es que hay que hacer una relectura del canon con otros ojos. Y es un poco lo que yo intento hacer. Por ejemplo, en este caso he traído la película El coraje del pueblo, que es una película que en general se suele leer como de un determinado autor, un señor llamado Jorge Sanginés. Pues no. Así, esa no es la única manera de leer El coraje del pueblo, y desde luego no es la manera adecuada de leer El coraje del pueblo, ni siquiera para Jorge Sanginés. Entonces, pues eso, yo creo que es muy importante no tener unas prácticas autoristas a la hora de historiar, es muy importante. Y desde luego a la hora de incorporar la voz de los sujetos subalternos participantes, claro, es que Ana hablaba de dar voz, pero es que no hace falta dar voz porque ya tenían toda la voz. Es gente con una voz tan potente, o sea, en este caso estas mujeres, cuando Domitila Chongara fue en el año 1975 a las Naciones Unidas, habló y se enfrentó se supone que se enfrentó a Betty Friedan, que no es exactamente así, pero bueno, quedó así porque tenía tal voz ¿sabes? O sea, ese es en el caso de ella, que era especialmente carismática, pero en general las mujeres de las minas estaban organizadas y tenían una voz. Entonces yo creo que más bien es rastrear su voz, dar voz. Ellas habían escrito, ellas habían participado en las películas, pues mostrar, escucharlas directamente. Más bien es una cuestión nuestra de que debemos escucharlas, las historiadoras me refiero. Sí, pero a mí lo que me ha parecido fascinante, ¿no?, de la intervención de Isabel Seguí es que ya no tiene que ver con una cuestión de género, ¿no? O sea, porque creo que aquí también, ¿no?, las que están, o bueno, creo, ¿no?, que muchos de los participantes, si trabajamos documental o procesos de representación, lo que tú, Isabel, estás lanzando es una pregunta más allá de qué lugar ocupan los subalternos y cómo recuperamos su coautoría, que obviamente tú estás añadiendo todos esos matices de género, pero a mí eso es lo que me ha parecido muy iluminador, porque ahí podríamos, ¿no?, retomar a cualquier aproximación al cine militante desde cualquier perspectiva, como las perspectivas que ya estaba subrayando, ¿no?, que estaba subrayando Nina, que eran clase, race, o sea que para mí tu intervención me ha parecido que es, bueno, ¿no?, que estamos trabajando categorías mucho más amplias, ¿no? O sea, una impugnación mucho más amplia, como ¿no?, volviendo a tu primera pregunta, a mí lo que yo reconozco, que soy un poco, o sea, que me siento un poco intrusa, pero que hay esta parte, ¿no?, incluso de periodización, ¿no? En Nina, o sea, las dos, ¿no? En Nina ha partido del 67, yo he partido del 87 y lo consideramos, bueno, porque todo el mundo necesita, o bueno, todo el mundo no, pero que seguimos construyendo una historia que se ata en momentos simbólicos,
pero que en el caso de Cine Mujeres es mucho más complejo y yo no he podido complejizar. O sea, a mí me parece interesante esa cita de Julian Barton y por eso me recurro a ella, porque me parece que es alguien que está diciendo estamos haciendo historia y eso es importante, que alguien esté en ese momento diciendo lo que está pasando aquí no puede, o sea, voy a escribir 4 líneas, pero esto no podemos dejarlo pasar, esto es historia. Y otra cosa es que, claro, esa historia... Elena, déjame simplemente que te diga, el intérprete me pide que habléis un poquito más lento. Voy yo no. No, en cualquier caso era o sea, a la cuestión que Isabel estaba lanzando de, bueno, de cómo miramos la participación de los sujetos participantes en todo. Bueno, es que ya lo van más allá porque ni siquiera es documental, es docuficción o como queramos llamar, ¿no? Las normas de San Ginés, que nos complicaría categorías previas que tenemos de documental participativo, pero para mí en el caso de periodización es muy obvio porque no nos funcionan las periodizaciones que tenemos, porque en el mismo momento en el que si yo pongo el 87 como... Pero es que ahí están pasando muchas cosas. Tenemos el vídeo, tenemos Necochea, que yo lo he intentado sugerir, de decir, bueno, es que aquí hay un momento donde también las cineastas empiezan a ser autoras súper reconocidas. Entonces están... podemos hablar de un reconocimiento mutuo y ahí a partir de ahí hablamos de, bueno, reconocemos que hay una variedad de prácticas, pero si a partir de categorías... todo se rompe si aplicamos la perspectiva de género y sobre todo si atendemos a particularidades de países diferentes, ¿no? En México podríamos datar el 75, en Brasil, o sea, ¿no? En este sentido de cuándo sale este cine especial, o sea, que si nos regimos incluso por esta periodización de esos largos 60s, ¿no? Que dijo Jameson, en el fondo la gente también se lo salta un poco, ¿no? Porque esos ecos en los 70 no son... O sea, no sé, que estas categorías a mí me incomodan y bueno, que hemos marcado fechas clave, pero en el fondo porque marcamos estas fechas clave un poco, casi como para problematizarlas. No sé si Nina, igual aquí no estamos de acuerdo, pero sí que es cierto, ¿no? Que seguimos teniendo, ¿no? A la hora de participar en esta discusión nos regimos un poco necesitamos legitimarnos también por estas fechas y para mí es problemático o quizá no es tan problemático hablar de fechas en el fondo. No sé. De todas maneras es interesante que, por ejemplo, y corrígeme si me equivoco, que en el 87 se celebra este evento sobre cine feminista, que es el primer evento que se celebra en América Latina o continental, digamos, o subcontinental sobre cine feminista, y después de este evento no hay una continuidad. O sea, no hay otro evento de la misma magnitud sobre cine feminista. O sea, se pierde un poco el espíritu colectivo este del cine feminista. Empiezan a haber autoras, digamos, pero no hay esta infraestructura o esta infraestructura que propone el evento no se vuelve a repetir. Sí, hombre, hay una parte donde este evento, ¿no? Que Cocina de Imágenes se pensó de una manera y yo creo que, bueno, yo lo he apuntado, yo creo que esto, o sea, el imaginario que tiene de configuración transnacional viene de los encuentros latinoamericanos, o sea, de los encuentros feministas previos, donde buena parte de estas cineastas o se articula esta forma de pensar el feminismo en una forma transnacional. Pero claro que ahí ya, claro, hay como, bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con fondos económicos, pero creo que quizá igual lo que no tenemos que pensar es que haya una continuidad, sino qué posibles fragmentaciones pudo haber. Porque, por ejemplo, en el año, claro, aquí ya no estaríamos pensando en los mismos términos, pero sí que es cierto que, perdonad, porque tengo una memoria de pez, pero en el año, ¿no? Luego tenemos este libro, ¿no? De Miradas de Mujer, donde más o menos, o sea, encuentro cineastas, videoastas mexicanas y chicanas, y ahí volvemos a encontrar estas protagonistas. Entonces,
claro, ¿no? Quizá también, o sea, hay una parte donde es interesante pensar esa fragilidad de por qué no podemos, bueno, y yo creo que si hablas con Ángeles Necochea, ¿no? O sea, ¿por qué no se puede volver a organizar un evento de estas magnitudes? Pero quizá también lo interesante es no decir esto nunca sucedió, sino ver, joder, pues cómo estas iniciativas en sus lugares específicos pudieron, ¿no?, repensarse, y aquí yo reconozco que no tengo ni idea. O sea, que la única, o sea, el único documento que yo tengo de un evento más o menos similar es este encuentro de chicanas, y además esto está muy documentado porque contamos con la transcripción de todos los eventos. Y ahí, bueno, habría que ver, ¿no?, pues lo que estamos hablando también siempre, ¿no? Y lo que yo creo, ¿no?, de precariedad, no sé. En el cine de mujeres, sobre todo. Voy a hacer, hay un par de preguntas en el chat para ti, Nina. Una está relacionada con precisamente estas relaciones entre el cine de mujeres y el nuevo cine latinoamericano, entonces lo preguntan en portugués. ¿Cómo vaya a ser esa relación? ¿Cómo fue esa relación? ¿Y qué reconocimiento tuvieron las cineastas, las dos realizadoras que tú has mencionado, pues Sara Gómez y Josefina Jordán, dentro del nuevo cine latinoamericano? Y luego había otra pregunta también más genérica de por qué el feminismo se demora tanto en entrar en los estudios de cine en Brasil y también, yo creo, en América Latina, ¿no? Que uno de los problemas de que el cine feminista sea muy desconocido todavía es que no se ha estudiado, no fue acompañado de quizás de investigaciones académicas o incluso de reseñas críticas en los años 70 y en los años 80. Bueno, quería hablar muy rápido, que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Elena, ¿no? Y que es importante también estarmos atentas a la fragmentación que hubo, ¿no? Y la fragmentación no es una desaparición, como muchas veces parece en la historia, ¿no? Entonces, si los colectivos más conocidos y pioneros y protagónicos en fines de los 80 se acababan, y si no hubo la posibilidad de seguir con la articulación subcontinental, al mismo tiempo siguieron producciones de mujeres y feministas en ámbito nacional y encuentros de mujeres en ámbito nacional con mucho menos visibilidad, ¿no? Esa es la gran contradicción de hablar en olas. Ayuda, visibiliza, pero al mismo tiempo fragmentaciones y cambios suenan como desaparición eternas, ¿no? Bueno, para contestar la pregunta de José, cuando hay un incremento de la producción de cine feminista en América Latina, ya es un momento de dispersión, de fin del nuevo cine latinoamericano, ¿no? Hay incluso algunos autores que dicen que el nuevo cine latinoamericano termina en mediados de los 70, que no llega a los 80. Eso es toda una discusión muy larga. Entonces, cuando empiezan esas producciones en una cantidad más importante y cuando empiezan a circular y a tener más visibilidad, ya casi no está el nuevo cine, ¿no? Los principales nombres del nuevo cine, que son los nombres con más capital cultural y simbólico, ya están haciendo otro tipo de cine, ya no están en sus países, ya tienen otras propuestas. Es un momento, por ejemplo, donde se produce más nuevo cine en países que al principio de nuevo cine casi no encontrábamos producciones de nuevo cine, por ejemplo, en América Central, ¿no?
y es un periodo muy interesante para mí de la historia del nuevo cine, pero que hay dudas en los estudios si se considera ese periodo nuevo cine, y hay una gran visibilidad alrededor de esas producciones periféricas dentro de las jerarquías de nombres y países del nuevo cine, ¿no? Entonces, es muy difícil hablar en relaciones y aún más difícil hablar en reconocimientos, ¿no? Incluso porque hubo una opción de los que hicieron la historia del nuevo cine, y los cineastas, algunos cineastas del nuevo cine fueron personas fundamentales en la historia consagrada del nuevo cine, en no integrar mujeres en esa historia, ¿no? La ausencia de Margot Benacerraf, por ejemplo, en la historia del nuevo cine, tiene todo que ver con eso. La conocían, era reconocida en Latinoamérica, ha sido muy reconocida en Europa, y no está en la historia y no tuvo la posibilidad de seguir como realizadora. Entonces no había una sensibilidad para esas cuestiones, y en muchos casos había una relación muy conflictuosa, ¿no? La trayectoria de Sara Gómez en Cuba tiene mucho que ver con eso, ¿no? Su falta de visibilidad, que no fuera a los festivales internacionales, que sus películas no fueran enviadas a los festivales internacionales, también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con las cuestiones que ella trazía, ella ponía en sus películas, cuestiones raciales, cuestiones de género, que no eran cuestiones del nuevo cine, lo que no significa que no estuvieron en algunas de las películas, especialmente películas de mujeres del nuevo cine. Pero al mismo tiempo, el nuevo cine se veía, tenía una gran importancia, no solamente su propuesta, sus propuestas políticas y estéticas, también sus propuestas de circulación, de distribución de películas, y eso fue bueno, las feministas conocían a eso, las feministas de aquel momento, por lo menos las que tenían alguna relación con el cine, ¿no? Entonces, no se puede decir que no hubo una relación, pero ha sido una relación muy conflictuosa. Las feministas tampoco querían estar ahí en ese movimiento de machos donde iba a ser aún más difícil realizar sus películas, ¿no? Y hablar de lo que querían hablar. Es mucho más interesante construir espacios con movimientos de mujeres, ¿no? ¿Qué iban a hacer en el cine? Entonces hay algunas relaciones, pero hay mucho más tensiones y no relaciones, ¿no? Y bueno, alguien pregunta si Margot Benacerraf no ha sufrido una falta de visibilidad enorme, gigante, ¿no? Yo siempre hablo que ella ha sido una no pionera del nuevo cine, ¿no? Porque al mismo tiempo que fue una pionera, hubo una opción para no escribir la historia como si ella, como hubo una opción de invisibilizarla en la historia, de no ponerla como una de las pioneras, como se pone Glauber Rocha o Fernando Birri. Glauber Rocha incluso en su primera película tiene una influencia muy grande de Margot Benacerraf. Si se compara los encuadres de las dos películas, la influencia es gigante, ¿no? Él conocía a Margot Benacerraf, se la entrevistó en Cannes, y cuántas veces escribió que una mujer venezolana fue una gran influencia para su cine. Ha dicho a Margot me ha dicho que él reconocía para él, reconocía hablando. Entonces, muchos escritos sobre la historia del cine y de su cine no han dicho eso, ¿no? Y para mí eso es una gran representación de lo que fue esas no relaciones, estas tensiones y esas invisibilidades. Sí.
Ya nos quedan muy pocos minutos, de hecho ya nos hemos pasado, pero bueno, nos podemos pasar unos minutos, no pasa nada. Yo quería hacer una última pregunta para Ana Lucía, en relación a esto que estamos hablando de los nuevos cines, de la posibilidad de formular nuevos cines que surge en los años 60 inspirados por el neorrealismo italiano, ¿no? El acceso a diferentes tecnologías, la posibilidad de hacer cines que no son cines hechos en estudios, que pueden ser cines hechos con actores no profesionales, etcétera, y como en los años 90 esto también pasa también, ¿no? Por la irrupción del vídeo, por el abaratamiento de los costes de las tecnologías, la posibilidad de la transmisión de medios que se hace también en Brasil y en muchos otros países latinoamericanos, pero como la formulación de nuevos cines también requiere ver el cine de forma diferente, ¿no? Tener diferentes expectativas a la hora de ver otros tipos de cine. Entonces, me gustaría que comentaras un poquito sobre esto, Ana Lucía, si quieres, a partir de tu propia experiencia como cineasta en tu producción de documentales, las dificultades que has tenido o las facilidades que has tenido con, digamos, el acceso a la tecnología, pero también las dificultades que quizás has tenido. Bueno, buenas tardes o buenos días a todos y todas. Quisiera, para empezar, recuperar lo que dijo Isabel Seguí, ¿no? De que quizás necesitamos una otra lectura para hablar de cine feminista, en el término tanto de historización como de metodologías. Yo creo que si nos proponemos a pensar cines hechos por mujeres feministas que se proponen a romper con las jerarquías, con las opresiones, tenemos también que pensar en nuevas formas de hacer este cine, en nuevas formas de construir este cine, quizás de forma más participativa, quizás de forma menos grandilocuente, con menos expectativas a nivel de Hollywood, pensar cosas más sencillas que hablen más de la lucha de las mujeres. Pienso también que algo muy importante que se podría hacer, que se podría construir, es un diálogo entre estas pioneras del cine feminista, que creo que hoy tienen muchísimo a enseñarnos. Por ejemplo, ahora mismo yo estaba pensando, mientras hablaba Marina, de quizás las confluencias que había, que podrían haber entre Adélia Sampaio, que fue una pionera del cine hecho por mujeres en Brasil, y ahí es considerada por algunos como también del nuevo cine latinoamericano, y Sara Gómez. O sea, me quedé aquí, como decíamos en España, flipando con la posibilidad de que hubieran paralelos entre estas dos cineastas, y me preguntando, ¿por qué no hemos pensado en esto antes? ¿No? Yo veo como deberíamos de aprovechar los recursos que tenemos ahora, y aún así sigue siendo muy difícil construir un cine hecho por mujeres. En términos de acceso a los equipos, en términos de financiación, hubo un estudio en Brasil hace algunos años de que poquísimas mujeres directoras, yo no tengo los números ahora, pero eran muy pocas mujeres seguían dirigiendo películas. Nosotras no conseguimos financiación. Y incluso cuando producimos nuestro cine, cuando usted llega a producir, los espacios de visibilidad casi no son abiertos a las mujeres. Entonces, tenemos las dificultades de producción, de armar equipos muchas veces solo de mujeres, tenemos las dificultades de financiación, y tenemos también las dificultades de visibilización. Por eso yo veo con muy buenos ojos recuperar eventos y posibilidades como Cocinando Imágenes, foros, momentos en que podamos discutir y construir y fortalecer un cine hecho por mujeres, quizás no solamente que hable de temas de mujeres o de temas de géneros, ¿no? Pero que sea un cine hecho por mujeres, para hablar de mujeres, para hablar de la vida, para hablar de lo que queramos, porque las mujeres necesitan tener el derecho de hablar y de hacer cine. Es eso. Muchas gracias a todas y todos por la ponencia, y
a todos los asistentes por los comentarios.